Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. Se cumplen 30 años del capitalismo woke. ¿Cómo ha afectado a las democracias? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy, junto al economista español Adrián Celaya, el expresidente del Centro de Investigación ECAI Center, especializado en economía y en políticas públicas. La entrevista. Adrián, bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Hola Alejandra, encantado de estar contigo y con Enfoque. Igualmente. Bueno, se cumplen 30 años del llamado capitalismo woke. ¿Qué reflexión te merece este aniversario? Sí, bueno, depende cómo establezcamos las fechas, porque por un lado la palabra woke en sí mismo surgió aproximadamente en el año 2018. Nosotros hemos utilizado el término posmocapitalismo para aludir a este concepto, pero en realidad son corrientes culturales que se lanzan a partir de la Guerra Fría, ¿no? Tienen su precedente durante la propia Guerra Fría, pero el gran despliegue al conjunto de la sociedad occidental, de América y Europa, se produce precisamente en los años 90, ¿no? Son esos años en los que, precisamente por haber terminado la Guerra Fría, las corporaciones se sienten dueñas del mundo, ¿no? Lo dicen claramente. Se escribe ese libro de Fukuyama, El fin de la historia, que refleja cómo las grandes corporaciones y el capitalismo liberal ya se sienten, digamos, sin oposición en el mundo y pueden hacer con el mundo más o menos lo que quieran. Y esto se despliega en el ámbito económico con el neoliberalismo, en el ámbito geopolítico con lo que llamamos atlantismo o globalismo también, y en el ámbito sociocultural con lo que luego hemos llamado el capitalismo woke o posmocapitalismo, ¿no? Nosotros dentro de ese ámbito incluimos distintas corrientes socioculturales que ya venían elaborándose anteriormente, pero que ya digo, se despliegan sobre todo en los años 90 y apoyándose en una confluencia política que se produce precisamente con el fin de la Guerra Fría, ¿no? Los grupos, las discrepancias políticas se van reduciendo, los grupos políticos en la realidad se van aproximando cada vez más, van conformando lo que nosotros solemos llamar el partido único, en el que unos se llaman de izquierdas, de derechas o de centro, pero en la práctica, en todo lo estratégico, acaban sometiéndose a los intereses corporativos. Y ese es el soporte político de estas corrientes socioculturales que consisten en general en una constante manipulación de retos sociales que son reales en sí mismos, ¿no? Por ejemplo, el reto social real de la emancipación de la mujer se deforma a través de lo que nosotros llamamos el posmofeminismo, ¿no? Con claros objetivos, por un lado económicos y por otros de manipulación social. La defensa del medio ambiente se deforma y se manipula a través del catastrofismo climático. Se manipulan las minorías sexuales, ¿no? Se manipulan también los fenómenos migratorios y se fomenta en general el individualismo y se cuestionan en general las comunidades humanas de distinto tipo, ¿no? Todo ello articulado siempre alrededor de los intereses corporativos, ¿no? Que tienen intereses económicos, suponen intereses económicos, por un lado, de aumento de beneficios, por un lado, pero luego también intereses de manipulación y control social, ¿no? Adrián, en estos 30 años ha pasado de todo un poco, hemos visto muchas metamorfosis. ¿Cuáles son las principales características? Tú ya nombraste algunas, pero que se están aplicando ahora, ¿no? Del capitalismo woke en la actualidad. Sí, vamos a ver, lo que hemos visto en los últimos años ha sido, digamos, un- una creciente, mm, vamos a decir, radicalización, ¿no? De estas corrientes, ¿no?
pero siempre con una debilidad de fondo, porque en realidad son deformaciones de retos sociales reales, pero son deformaciones que suelen ser tan absurdas y tan destructivas que solo se mantienen gracias a ese consenso social articulado alrededor de ese partido único, ¿no? Pero en el momento en que se cuestionan, se derrumban, ¿no? Por eso nosotros hemos dicho que muy probablemente estas corrientes no van a tener más de 5, a partir de ahora ya serían 4, 9 años de duración aproximadamente, ¿no? Porque el cuestionamiento a nivel mundial es evidente, por un lado, porque son, digamos, corrientes socioculturales muy asentadas en Europa y América, pero que han sido claramente rechazadas por el resto del mundo, ¿no? Por el resto del mundo y los países emergentes y los países en desarrollo y los países emergentes en particular, dentro de ese movimiento liderado por China y por Rusia, ¿no? Entonces, tenemos por un lado que esos países emergentes rechazan estas corrientes socioculturales del capitalismo woke y luego como dentro del propio Occidente, pues como consecuencia de ese carácter absurdo y destructivo de estas corrientes, pues enseguida aparecen corrientes políticas que por un lado intentan responder a ese problema y luego seguramente también capitalizar la reacción frente a ese reto, ¿no? Entonces vemos como una buena parte de los fenómenos que se han producido en los últimos años de auge de lo que a veces llamamos populismo conservador o sí, otras veces hablamos de extrema derecha, según el caso, pero que en buena parte ese auge se ha producido por el rechazo social al capitalismo woke, ¿no? Y esto se comenta muchas veces alrededor del caso de Argentina, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya posicionándome claramente, bueno, pues hay opciones políticas que muy estrambóticas, digamos, desde el punto de vista de política económica o políticas sociales, pero que están saliendo adelante, están ganando elecciones gracias a ese rechazo frontal de ese capitalismo woke frente al cual la gente siente, las personas, los ciudadanos, sienten un rechazo creciente y están dispuestos a apostar por cualquier movimiento que sea capaz de hacer frente al capitalismo woke. Por eso está adquiriendo en los últimos años una importancia política tremenda, tanto desde el punto de vista de esta reacción como de las consecuencias que puede tener a la hora de formar las posiciones políticas en el conjunto de Occidente. Ujú. Siendo un poco la línea de la importancia política tremenda que haces en mención. ¿Qué impacto ha tenido el capitalismo woke en las distintas democracias, teniendo en cuenta además algo que mencionabas, ¿no? El individualismo ya sin control y las políticas identitarias. Sí, bueno, vamos a ver. El individualismo en general es una estrategia, vamos a decir, de gran interés para las corporaciones, para el poder en general, ¿no? En la medida en que los ciudadanos frente al poder corporativo, tenemos una fuerza que es el número, es decir, que es tener nuestra capacidad de agruparnos en comunidades humanas, ¿no? Es lo que nos hace fuertes, ¿no? Frente al poder, frente al sistema, ¿no? Comunidades humanas que pueden ser desde los sindicatos, organizaciones políticas, incluso asociaciones, comunidades de barrio, familias, etcétera, ¿no? Entonces, el individualismo es una estrategia que en sí misma es tremendamente interesante para el poder y que de hecho se ha estado alimentando constantemente contra todo tipo de comunidades humanas durante estos 30 años, ¿no? El, Además, el individualismo tiene una importancia psicológica tremenda, ¿no? Pero es que el debilitamiento de esas comunidades luego ha tenido objetivos muy concretos. Por ejemplo, el debilitamiento de los sindicatos ha sido un pilar fundamental dentro del neoliberalismo, ¿no? Un neoliberalismo que siempre ha tenido como objetivo aumentar los beneficios de las inversiones con el argumento de que la caída, el hundimiento económico que se produjo en Occidente en los años 70 tenía como razón fundamental, según los defensores del neoliberalismo, que las inversiones habían dejado de ser rentables y entonces había que conseguir que fuesen rentables a toda costa, ¿no? Y una de las estrategias fue
el globalismo, por ejemplo, la globalización económica y otra, muy importante, el debilitamiento, por ejemplo, de los sindicatos. Pero, por ejemplo, también el debilitamiento de la familia, pues ha sido tremendamente importante para algunas estrategias del neoliberalismo, como fue no la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, sino cómo se realizó esa incorporación. Es decir, que en lugar de realizarse repartiendo el trabajo, se realizara echando encima de las mujeres 45 horas más de trabajo semanal, ¿no? Claro, de esto es curioso porque las fuerzas teóricamente progresistas, incluso feministas y tal, esto lo han ocultado sistemáticamente, no todos, ¿eh? Y para nosotros fue muy interesante unos documentos de los años 70 del movimiento feminista de los países nórdicos europeos, en los que claramente se identificaba lo que estaba pasando, ¿no? Decían, bueno, ahora se está produciendo la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. Y decían, bueno, esto está muy bien. Me decían, pero esto será repartir el trabajo, no será aumentar el trabajo, ¿no? Porque decían, pues Claro. claro, si es aumentar el trabajo, esto no tendría sentido. Lo que hay que hacer ya inmediatamente es, entonces en los países nórdicos se trabajaba 45 horas semanales, decían, no, reducir ya a 30 horas y luego quizás más en función de cuántas mujeres se incorporen al mercado de trabajo, y esto es lo que puede ser la base que nos permita repartir entre hombres y mujeres tanto el trabajo profesional como el trabajo doméstico, ¿no? Pero claro, eso era perfectamente lógico y racional desde el punto de vista del proceso de emancipación de la mujer. Pero claro, lo que se hizo es absolutamente lo contrario, porque tal como se hizo, el objetivo del proceso de emancipación, perdón, el objetivo del proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo, está claro que no fue la emancipación de la mujer, sino la disposición masiva de mano de obra barata, ¿no? Que es una obsesión permanente de los empresarios, ¿no? ¿Y esto cómo se consiguió? Pues poniéndonos a todos a trabajar más, es decir, por unidad familiar, por unidad productiva familiar, nos echaron encima 45 horas que en un primer momento absorbieron exclusivamente las mujeres, ¿no? Con lo cual ha habido cientos de millones de mujeres que en la práctica han estado trabajando 80, 90, 100 horas semanales sin que nadie diga absolutamente nada, en una situación, digamos, de semiesclavitud. Claro, la otra consecuencia inmediata casi fue el hundimiento de las tasas de natalidad, lógicamente, ¿no? Pero claro, a partir de ese momento ya el tener hijos se convertía en una carga enorme para las familias, para las madres fundamentalmente, ¿no? Y esto no, en un primer momento nosotros no éramos conscientes de la repercusión que esto tenía, pero luego, analizando los documentos de la Guerra Fría, nos dimos cuenta de que, sorprendentemente, sí había una estrategia premeditada en este sentido, es decir, que el hundimiento de la natalidad fue algo buscado, ¿no? Y entonces se ve cómo, bueno, esto tiene una fecha concreta, ¿no? Siempre ha habido en las élites occidentales una mentalidad, digamos, malthusiana, que tiende a transmitir el mensaje de que sois demasiados o reproducís demasiados, tal, cara al vulgo, ¿no? Pero se empieza a articular de forma muy clara, en un momento muy concreto, en la Revolución China del año 1949, ¿no? Entonces, los think tanks, las fundaciones corporativas del Reino Unido y de Estados Unidos empiezan a argumentar que, después de la Revolución China, los países que no controlamos tienen muchísimos habitantes y se reproducen mucho, se reproducen demasiado. Hay que hacer algo al respecto, ¿no? Y empiezan a argumentar qué estrategias se pueden seguir en el conjunto del mundo para que los países que no controlamos reduzcan la natalidad. Y ahí aparecen una serie de medidas que luego nosotros lógicamente, en la sociedad hemos considerado avances sociales, no sé, los anticonceptivos, etcétera, pero que ellos lo plantean no como avances sociales, sino como instrumentos para reducir la natalidad y la población. Es decir, para reducir la población y no reducir la natalidad como un instrumento de avance social para que determinadas sociedades vivan mejor. No, no, al contrario, para debilitar a nuestros enemigos, ¿no? Y luego, en un segundo momento, trasladan esos mismos argumentos a las sociedades occidentales, ¿no? Y esto se reflejó con mucha claridad, por ejemplo, en informes ya del gobierno de Estados Unidos, como el informe Rockefeller del año 72,
y sobre todo el informe Kissinger del año 74, que se mantuvo secreto hasta el final de la Guerra Fría. Y ahí todo esto se refleja con mucha claridad y entonces vemos cómo, para volver al hilo anterior, cómo en concreto se considera la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo como el instrumento más importante para la reducción de la tasa de natalidad de los países, ¿no? Y vemos cómo desde la perspectiva de estos sectores corporativos que sistemáticamente han apostado por esas reducciones de la tasa de natalidad, esta incorporación de la mujer al mercado de trabajo realizada como se realizó, no repartiendo el trabajo, sino añadiendo trabajo, tenía ese doble objetivo. Objetivo económico de disposición masiva de mano de obra barata y, por otro lado, objetivo, digamos, corporativo de control social, de reducción de la natalidad, ¿no? Adrián, han existido y existen gobiernos y regímenes que buscan destruir la cultura woke. Eh, en base a las consecuencias que nos estás relatando, lo que estamos viendo en estas 3 décadas, ¿por qué esto todavía no se ha logrado? Eh, bueno, vamos a ver. Primero, porque hasta hace muy poco la unanimidad, el consenso alrededor de la cultura woke ha sido altísimo. Y el moverse, cuestionar conceptos de la cultura woke era marginarse, era situarse en contextos marginales, en recibir adjetivos de ultraderecha, este tipo de conceptos, ¿no? Sí. Eh, mm, lo que ha cambiado es, por un lado, el avance de los países emergentes, ¿no? La conciencia de que estas culturas, corrientes socioculturales, no son corrientes mundiales, sino fundamentalmente occidentales, ¿no? Del conjunto de América, Estados Unidos y Latinoamérica y Europa, ¿no? Y que desde el resto del mundo en general, países emergentes y países en desarrollo, no solo no las aceptan, sino que se ríen de nosotros, casi las desprecian, ¿no? Es que las ven también como algo absurdo, destructivo, y dicen, ¿qué hacen estos occidentales sumergiéndose en este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, vamos siendo poco a poco conscientes de lo que está realmente pasando en el mundo y, y luego, bueno, pues que esa reacción, bueno, ha tenido por un lado, eh, digamos, un apoyo en corrientes efectivamente conservadoras, muy conservadoras, que poco a poco han ido cogiendo peso en buena parte, precisamente gracias al absurdo del wokismo. Y luego, digamos, ha habido las corrientes de carácter popular, de lo que antes llamábamos la izquierda, porque ahora esto se ha vuelto un tanto confuso, pero desde el punto de vista de esa izquierda defensora de los ciudadanos frente a las grandes corporaciones, han estado políticamente eh, paralizadas desde los años 90 por lo que hemos comentado antes, ¿eh? Por ese efecto del partido único que ha llevado a un consenso no solo en el ámbito del capitalismo woke, sino, creo que ya lo he comentado, en el ámbito geopolítico, en el que todo el mundo tiene que ser atlantista y globalista, y en el ámbito económico también. Todo el mundo, de hecho, se vuelve neoliberal. Incluso los grupos que dicen que no son neoliberales, pero ninguno plantea modelos alternativos, ¿no? Entonces, se cuestionan a sí mismos, dicen, soy izquierda, derecha, centro, pero todos se mantienen dentro del ámbito neoliberal también, ¿no? Entonces, yo creo que es esa unificación en el ámbito político y en los medios de comunicación la que ha hecho muy difícil salirse de ese marco también en el ámbito cultural del capitalismo woke. Adrián, una de las funciones que se le atribuyen a los movimientos woke es desviar la atención del impacto destructivo que el capitalismo de mercado tiene en la sociedad. ¿Qué podemos esperar de la cultura woke para los próximos años? Bueno, sí, son dos temas, ¿no? Ujú. Desde el punto de vista de desviar la atención, sí, eso está claro. No me voy a extender demasiado, pero para tomar el hilo de lo que estábamos comentando con respecto a la emancipación de la mujer, Sí. es muy claro que esas corrientes, a mí no me gusta utilizar el término feminismo porque quiere decir cosas muy distintas, ¿no? Y a veces, entonces tenemos por un lado el proceso de emancipación de la mujer y luego el posmofeminismo, lo que llamamos ese feminismo posmoderno, que es esa manipulación
del proceso de emancipación de la mujer, ¿no? Entonces, ahí está muy claro, es decir, hemos hablado de cuál ha sido el reto, probablemente el fundamental de las mujeres durante estas décadas, de esa sobreexplotación por haberlas obligado a compatibilizar el trabajo doméstico y el trabajo profesional, y frente a ese reto fundamental, de hecho vemos cómo las mujeres han estado permanentemente, digamos, distraídas por un movimiento que se llama a sí mismo feminista y que en realidad les ha estado entreteniendo con cuestiones de tercero, cuarto o quinto nivel, ¿no? Eh, nosotros solemos poner el ejemplo, ¿no? Para entender esto, ¿no? De cómo en realidad detrás de todas estas filosofías del posmocapitalismo hay unas concepciones posmodernas y una base filosófica que en parte se apoya como los movimientos nazis en Nietzsche y Heidegger para cuestionar la razón como instrumento de acercamiento a la realidad y dar más peso a las emociones, que son las que los medios de comunicación pueden manipular, ¿no? Entonces, esto es muy claro, es decir, en todas estas corrientes se intenta que los ciudadanos no analicen las cosas como son, a través de la razón, sino que funcionan en base a campañas mediáticas continuas, ¿no? Y en el caso de la emancipación de la mujer, solíamos comentar, pero bueno, imaginaros unos, un grupo de pensionistas, de jubilados, de personas mayores jubiladas, que en lugar de concentrarse o hacer manifestaciones pidiendo incrementos de las pensiones, de las cuotas, no sé cómo le llamáis en Latinoamérica, pero bueno, de las pensiones, ¿no? Que Sí, reciben, en también. lugar de pedir el incremento de las pensiones, se dedicasen a gritar ¡viva los pensionistas!, ¿no? Diríamos, pero esto es absurdo, ¿quién os ha engañado?, ¿no? Pues de alguna forma es esto lo que el posmofeminismo está haciendo con las mujeres, ¿no? Que se olviden de los problemas realmente importantes y entretenerlas con temas de tercero, cuarto o quinto nivel. Pero en el conjunto de las corrientes posmocapitalistas es esto lo que sucede, ¿no? Y luego me preguntaba sobre qué va a pasar en los próximos años. Sí. Pues yo creo que ya en este momento estas corrientes tienen muy poco recorrido. Es decir, Ujú. por lo que comentaba al principio, ¿no? Son tan absurdas y tan destructivas que solo se mantienen en base a ese partido único, en base a ese consenso en el que nadie se atreve a cuestionar la opinión dominante en los medios de comunicación. Pero en el momento en que se empieza ese cuestionamiento, esto se va a derribar muy rápidamente. Nosotros calculamos, según de cuál de estas corrientes estamos hablando, de entre 4 y 9 años. Pero el cuestionamiento está siendo muy rápido por el empuje de los países emergentes en el mundo y por el auge también por el cuestionamiento interno dentro de las propias sociedades occidentales, ¿no? Un cuestionamiento que hasta ahora ha estado capitalizado por los grupos, digamos, populistas conservadores, pero que enseguida, una vez que esto se pone sobre la mesa, se va a trasladar rápidamente a las otras fuerzas políticas, porque todo el mundo se va a dar rápidamente cuenta de que hasta qué punto son corrientes, ya digo, absurdas y destructivas, ¿no? Adrián Celaya, economista, presidente de CAI Center, muchas gracias por estos minutos con enfoque. Muy bien, Alejandra. Gracias a vosotros. Un saludo. Y a ustedes les decimos que ya se viene la frase del día. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. Consiste en general en una constante manipulación de retos sociales que son reales en sí mismos, ¿no? Por ejemplo, el reto social real de la emancipación de la mujer se deforma a través de lo que nosotros llamamos el posmofeminismo, ¿no? Con claros objetivos, por un lado económicos y por otros de manipulación social. La defensa del medio ambiente se deforma y se manipula a través del catastrofismo climático. Se manipulan las minorías sexuales, ¿no? Se manipulan también los fenómenos migratorios y se fomenta en general el individualismo y se cuestionan en general las comunidades humanas de distinto tipo, ¿no? Todo ello articulado siempre alrededor de los intereses
corporativos, ¿no? Que tienen intereses económicos, suponen intereses económicos, por un lado, de aumento de beneficios, por un lado, pero luego también intereses de manipulación y control social. Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.